Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, asesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, le doy la más cordial bienvenida a este módulo 23. Me presento con ustedes, soy el asesor virtual Carlos Manuel Sosa Sánchez y les presento un poquito de mi formación profesional. Soy egresado de la Universidad de Quintana Roo en el campus Cozumel. Estudié lo que fue la licenciatura en sistemas comerciales y tengo una preparación sobre la dirección de proyectos de administración e inversión. Parte de lo que es mi función es el establecer, analizar y determinar la prefactibilidad y la factibilidad de los proyectos y también estructurar lo que son en base a estudios de mercado, estudios financieros, estudios de impacto ambiental, estudios legales, cómo se conforman cada uno de los proyectos para llevarlos a un éxito o para llevarlos, en su caso, a que se pongan en marcha. Adicional, también doy lo que son clases de francés, italiano y también de idiomas, o sea, de lo que es el inglés igual. Me dedico también a la parte de la idiomática para poder en la enseñanza de lo que son lenguas extranjeras. Durante este módulo 23 que vamos a estar trabajando durante 4 semanas, les comparto principalmente el propósito del módulo 23, que es tecnologías emergentes. Durante estas 4 semanas vamos a estar llevando a cabo o vamos a estar aprendiendo el empleo y uso de las tecnologías emergentes en la resolución de un proyecto de investigación que está enfocado a la parte social, ya sea local, estatal o nacional. Este proyecto que pues, vamos a estar trabajando durante estas 4 semanas es un proyecto que ustedes ya vienen trabajando desde módulo 22. Así, a su vez, ustedes pueden trabajar con ese proyecto que ustedes ya iniciaron o en su caso también pueden replantear algún nuevo proyecto que ustedes quieran realizar, siempre que esté enfocado a lo que se solicita en las actividades integradoras del módulo 23, porque ha sucedido que en módulos pasados eh, lo que sucede es de que ustedes ya tienen estructurado una información y cuando llegan a este módulo lo que hacen es solamente compartir la información que es casi similar a lo que se solicita en estas fases, pero tiene una estructura muy diferente el módulo 23. ¿Por qué? Una de las grandes importancias que hay dentro del módulo 23 es que aquí ya se establece más firme o hay más bases para establecer el proyecto. Aquí ya se visualiza con muy detalladamente el objetivo general, que contenga la estructura que debe de estar adecuada, los objetivos específicos, las metas. Por ejemplo, el objetivo general que debe de contener un verbo en infinitivo, que debe de tener una estructura adecuada, debe de contener una temporalidad, porque son proyectos ya sea a mediano o largo plazo, porque a corto plazo no son, porque los proyectos sociales se determinan a largo plazo, afinados también a la parte de los objetivos específicos que deben de acompañar específicamente, por eso vienen específicos al objetivo general y las metas que también deben de estar determinadas todas en verbos en infinitivo. ¿Para qué? Para que conforme a las etapas que vamos a estar trabajando, que tienen que estar apoyadas con las tecnologías emergentes que ustedes tienen acceso, como lo que es Canva, como lo que es Prezi, como lo que es Genially y otras aplicaciones que ustedes pueden emplear para su realización de sus trabajos, porque parte de lo que se evalúa en este módulo 23 es la creatividad, cómo ustedes comparten su información, cómo la realizan, qué tan creativos son para poder utilizar las tecnologías emergentes. Adicional de esto, una parte también importante es las fuentes de información. Tenemos que apegarnos a lo que es el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP basado en APA. Eso es un punto muy importante que se evalúa y que tiene también una ponderación, el que ustedes usen correctamente las fuentes de información, tales como lo que son fuentes propias, fuentes de las imágenes que toman de Internet o cualquier otra información que ustedes llegaran a tomar. Podemos ver que también dentro de lo que son las fuentes propias se refiere a que, por ejemplo, ustedes han retomado un proyecto que ya viene de módulo 22, también se cita dentro de sus trabajos. Dentro de lo que es el manual que se los compartí en el foro de novedades y también está compartido en el foro de clase, ustedes pueden visualizar cómo pueden hacer o cómo pueden diseñar sus fuentes de información. Otro punto muy importante antes de iniciar la presentación es la importancia de los accesos que tenemos a los espacios abiertos para el aprendizaje.
Es un espacio virtual que nos va a servir para que ustedes también puedan resolver dudas, para que participen activamente. Estos al final de las 4 semanas tienen una ponderación que les puede ayudar o les puede servir precisamente por en dado caso, supongamos que durante las 3, 4 semanas que ustedes estuvieron trabajando sus fases de fase 1 a fase 6, complementando la fase final, obtuvieron a lo mejor un promedio de 90 y ustedes asistieron a sus 8 sesiones de los espacios abiertos y estuvieron participando activamente, ustedes tendrán acceso a 10 puntos extras. Estos 10 puntos extras les van a servir a ustedes para que puedan obtener a lo mejor ya el 100, un promedio de excelencia. Adicional que también tenemos otras formas de valorar o hacer válidas sus participaciones, por ejemplo, también dentro de los foros de clase que también son evaluables y los informes de reflexión, que también les invito a que, por ejemplo, cuando vayan a contestar sus informes de reflexión, validen que ustedes pongan el sí, porque una vez que ustedes pongan el no, automáticamente ya no se puede hacer nada para poder, pues, restaurar ese daño que se realizó dentro de la plataforma. Ahora, otro punto también importante que vamos a estar tomando en consideración para estas 4 semanas es el plagio académico. El plagio académico es algo preocupante que ha sucedido ya desde módulos anteriores y que ha tenido un parteaguas para poder realizar las actividades, dado que se ha observado y se ha visualizado los plagios muy específicos en lo que es el copy-paste, en el que agarramos y sustraemos información de alguna fuente y solamente lo copiamos y lo texteamos como exactamente estaba. ¿Qué sucede? A esto se le denomina plagio académico tipo parafraseo porque solamente copiamos y pegamos idénticamente lo que estamos retomando de alguna actividad y no citamos como debe de ser. Por eso precisamente existe lo que es el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Parte de esto es dada la importancia de, como nos dice la Real Academia de la Lengua Española, y se define el plagio como la copia de obras ajenas haciéndolas pasar como propias. Esto no quiere decir que solamente en el ambiente virtual haga o exista el plagio académico. Por ejemplo, dentro de las aulas presenciales que también tengo la oportunidad de dar clases, uno puede visualizar realmente también el plagio dentro de lo que son los trabajos físicos. Pero esto es una parte esencial en que lo que nosotros intentamos o lo que intenta la preparatoria en línea CEP es que ustedes realicen sus trabajos con autoría propia, que todas las ideas que ustedes planteen vengan o sean originales, sean de su propia naciencia o de su propia sapiencia, con el fin de que ustedes puedan establecer o despertar esa cognición de poder establecer conocimientos y establecer saberes que ustedes deben de estar aprendiendo. Es muy importante que ustedes sepan que los plagios en este módulo son muy importantes. Si supongamos que si se detectan plagios académicos, existe desde nivel 1 hasta nivel 4. Dentro de estos plagios académicos va desde el 10% de que viene un plagio académico hasta el 100% que es plagio total. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si se empiezan a detectar plagios académicos en porcentajes, ya sea 10, 20, 30, 40? Esto les va a afectar en la parte de sus calificaciones, porque el sistema lo que hace es reducir su calificación de una manera abrupta. Por ejemplo, de un ejemplo, si ustedes establecen un trabajo y de repente su trabajo está bien estructurado, pero se detecta un plagio académico de nivel 3 y estamos hablando de un 40 a un 60%, aunque yo les ponga 100, el sistema les va a reprobar. Los plagios académicos a partir de nivel 3, nivel 4, automáticamente es reprobación. Ahora, ¿qué va a pasar con todo eso? Desde nivel 1 hasta nivel 4, una de las funciones que tenemos que realizar es pasarlo a lo que es el tutor y adicional se le da una copia a lo que es el SAME. Ya el SAME se tiene que poner junto con el tutor en contacto con el alumno para establecer acciones de que no vuelvan a incurrir. Si incurren en dos actividades conjuntas o en 2 semanas durante varias actividades, esto ya hay un foco rojo. Este foco rojo entonces se suena como alarma que lo que va a suceder es de que empiezan a revisar sus módulos anteriores, todos empiezan a revisar cada módulo para validar si existen más plagios. ¿Qué sucede si, por ejemplo, determinan que existen más plagios académicos en módulos anteriores?
Esto puede permear en que ustedes continúen con su etapa de profesional o su etapa de preparatoria y tengan lo que es el acceso a su certificado de preparatoria. Por ello, es muy importante que toda información que ustedes tomen sea pues puesta con sus fuentes de autoría que están realizando. Esta presentación que ustedes pueden ver en pantalla se les voy a hacer llegar en la pizarra de sesiones al finalizar lo que es la parte de los espacios abiertos para que ustedes puedan leer punto por punto toda la información que estamos visualizando, porque voy a pasarme a la presentación de lo que son las semanas para que ustedes puedan visualizar cómo vamos a estar trabajando. Bien, una parte importante que estamos viendo durante esta primera semana es la importancia de la administración y la importancia de la gestión. La importancia de la administración, ¿por qué es importante administrar? Sabemos nosotros que todos los días administramos. Una parte fundamental del día al día es cómo administramos nuestra vida. Realmente desde que amanecemos hacemos una planeación. Parte fundamental de la administración viene de la planeación. Dice, para poder entender la administración se debe conocer la perspectiva de la historia de su disciplina, los hechos acerca de lo que ha pasado en situaciones similares anteriores y relacionarlas con experiencias y otros conocimientos actuales. Es por eso la importancia de conocer la historia, origen y el desarrollo de la administración. Bien, parte de lo que es la historia de la administración viene desde épocas muy remotas. Sabemos que desde épocas muy antiguas el hombre ya tenía la administración innata. O sea, nacimos administradores. Realmente desde la parte de los nómadas administraban sus recursos. ¿Cómo administraban sus recursos? Administraban su comida, la cacería, la pesca, la agricultura. Empieza a ver esa parte de decir, voy a conservar para poder sobrevivir. Eso era una parte de administrar todo lo que realizaban su día a día. O, por ejemplo, parte de lo que era la parte femenina se dedicaba a las labores de lo que era la casa interna y el hombre salía a cazar a los animales para traer ese sustento a su hogar. Bien, la administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera importancia en historia social en pocos casos. Si los hay, una institución básicamente nueva o algún nuevo grupo dirigente han surgido tan rápido como la administración desde el principio de los siglos. Bien, esto va en constante evolución. La administración evoluciona también junto con la tecnología. Por ello, el parteaguas del punto muy importante de saber por qué administramos o cuál es el método o cuál es el procedimiento. Bien, parte del procedimiento era a través de cuestiones productivas, de generar responsabilidad. Dice, es en realidad indispensable y esto explica por qué una vez creada creció con tanta rapidez. Los antecedentes históricos de la administración. En los antecedentes históricos de la administración podemos ver que viene del horizonte preclásico, que viene una parte muy importante. Desde épocas muy remotas ya existía lo que era la división del trabajo. Sin embargo, ya en épocas actuales o en el siglo 1989, lo que era Adam Smith propuso la división del trabajo ya como algo fundamental dentro de una organización. Adicional viene el poder teocrático y centralizado. Sin embargo, antes de esto, ustedes podrían visualizar que la administración también existía en la época de la esclavitud. Vamos, un ejemplo muy rápido era la parte de los egipcios. Cómo a través de la administración construían sus edificaciones, esas famosas pirámides que podíamos ver en películas o que podemos ver también en vivo. Entonces, ¿cuál era la función de la esclavitud? Era la administración. Habían esclavos que eran los que se dedicaban a la parte obrera. ¿Y qué es lo que hacían? Si, por ejemplo, el esclavo no hacía su actividad, se le suprimía el alimento, había castigos. Entonces, esa parte de la administración era en base a riesgos de trabajo, era parte a someter al personal a castigos que no correspondían. Entonces, así surge parte también de la administración. Viene el horizonte clásico, que es la administración centralizada y grandes avances en la construcción de templos. Viene el horizonte postclásico, que es el sistema de distribución organizada y especialización del trabajo. Aquí viene la parte donde ya determinaban qué funciones realizaba cada una de las personas dentro de una organización. Oye, ¿cuál es tu función? Ah, no, yo me dedico a supervisar que estén realizando las construcciones. Entonces, ¿cuál era mi nombre? Supervisor. ¿Cuál era mi nombre? Jefe. Entonces, ahí viene la parte de la especialización.
Viene la época colonial, sistema de administración de gobierno centralizado y con poder absoluto. Explotación de la minería, viene lo que era surge en lo que son las encomiendas y el control de gremios y proliferación de la hacienda, que era donde también entra lo que era la parte del clero, iglesias católicas que también administraban dentro de sus iglesias. Bien, como les decía, el padre de la administración es Frederick W. Taylor o Frederick Wilson Taylor. Existen diferentes o múltiples definiciones de la administración. Sin embargo, ustedes pueden ver lo que son cuatro de las más importantes de acuerdo a autores. Una es José Antonio Fernández Arena, que nos dice que la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo coordinado. Buenas noches, José Antonio. Otro es que nos dice o nos comparte es Agustín Reyes Ponce, que nos dice, la administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en formas de estructurar y manejar un organismo social. Henry Fayol nos dice que administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar a través de la gerencia. Y el padre de la administración, ¿por qué? Porque fue el primero que nos define el concepto de administrar. Se define como una metodología, pasos a seguir, que tiene su base en métodos y leyes científicas que permiten aprovechar de una forma la jornada laboral, evitando pérdidas de tiempo y dinero en el proceso de producción. Y es lo que actualmente cualquier empresa busca. Mayor eficacia, mayor eficiencia, mayor producción, menos costos de inversión. Su objetivo fundamental era alcanzar los niveles máximos de productividad y por lo tanto de prosperidad. Y en parte de esto viene de la cuestión organizativa. Entonces, estos cuatro autores que podemos visualizar en pantalla tenían algo en común. Ese algo en común que era realmente cómo establecían su proceso administrativo. ¿Y cuál es la importancia del proceso administrativo? La importancia del proceso administrativo es que nos daba cuatro etapas para definir o para llevar un proceso, para definir un proyecto, para definir cualquier situación, que era planear, organizar, dirigir y controlar. Esos cuatro pasos son los fundamentales dentro de cualquier organización para establecer conjuntamente el éxito o fracaso, ya sea de una empresa o un proyecto. Administración es el acto de administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que cuenta una empresa, un proyecto o una organización con el fin de alcanzar una serie de objetivos. La administración es una ciencia social que estudia las organizaciones privadas y públicas y las diversas estrategias de planificación, coordinación, control y dirección que se aplican en la gestión de recursos destinados para la optimización del funcionamiento de estas. Entonces, esto lo que hace es garantizarnos realmente qué metas nos estamos proponiendo y cómo las vamos a alcanzar. ¿A través de qué? A través de un plan de acción, a través de estrategias, a través de un análisis FODA, o sea, todos aquellos procesos administrativos que tengamos en conjunto. Analizar la oferta y la demanda, analizar los factores externos que puedan afectar al proyecto o a la empresa. Todo esto nos permitirá conocer diferentes caminos que puedan llevarnos a saber cómo va a llegar la parte de la gestión de un proyecto. Porque bien, determinamos proceso administrativo, determinaríamos lo que era parte de administración, y hacemos un proyecto, pero también parte que viene después viene la evaluación de un proyecto. Es conocer mi proyecto realmente es factible, realmente hacer mi proyecto tendrá éxito. ¿Cómo lo establecemos? A través de un análisis de prefactibilidad. Y este análisis de prefactibilidad nos permite realmente realizar o saber o conocer cuáles son los puntos que tenemos en riesgo o pérdidas o ganancias dentro del análisis financiero. Bien, esto que estábamos visualizando o que les estaba platicando del proceso administrativo, ya llegamos al punto importante que vamos a establecer estas 4 semanas. Las 4 semanas que estamos trabajando en módulo 23 están divididas en estas 4 etapas. En planeación, la primera semana de hecho se llama planeación. Fase 1 y fase 2 están enfocadas en planear. Realmente es lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo? ¿Cuál es mi problema?
¿Cuál es la definición de mi problema? Algo que ustedes empezaron a visualizar en módulo 22 era reconocer en su sociedad cuál era el problema principal que tenían, que ustedes querían resolver. Escasez de agua, heces de animales, violencia intrafamiliar, corrupción, tiradero de basura, casas en abandono, todo lo que ustedes pudieran visualizar, que a lo mejor dijeran ustedes, ¿sabes qué? Yo siento que el problema en mi sociedad es la inseguridad. Ah, entonces voy a hablar, mi planteamiento del problema o mi definición del problema va a ser la inseguridad en la colonia tal de la ciudad tal. Aquí la parte importante es delimitar dónde voy a realizar mi proyecto. En la primera parte de la actividad integradora fase uno, ustedes hacen una breve introducción de su proyecto, que precisamente ahí viene delimitar. Tienen que ustedes definir dónde lo van a hacer, porque es muy importante que a partir de fase uno ustedes delimiten su proyecto correctamente. Porque si ustedes no delimitan su proyecto correctamente en lo que es la fase 3, fase 4, fase 5 y fase 6, va a acarrear un problema. Porque cuando ustedes quieran establecer recursos para su proyecto, no van a saber hacia dónde se dirigen. Por eso, la importancia de conocer si su proyecto es local, estatal o nacional determinará la demografía que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un proyecto local de una población, ustedes pueden entrar al INEGI y verificar, o también en lo que es Google, y verificar cuánto es la población a la que ustedes se dirigen. A partir de esa población es que ustedes van a determinar a lo mejor cuántos lápices voy a utilizar, cuántos borradores, cuántos sacapuntas, cuántas hojas, cuánto dinero, cuánto capital humano, cuánta tecnología, cuánto recurso material. Todo esto con el fin de establecer si mi proyecto entonces será viable. Viene esa parte de la planeación. El objetivo general nos va a permitir definir hacia dónde vamos a llegar o cuál es el sueño esperado. Dice, en este punto es donde se establecen mis objetivos y metas. Objetivo general me indica a dónde voy. ¿Qué es lo que yo espero de este proyecto? ¿Qué es lo que yo quiero resolver? ¿Qué es lo que yo realmente estoy pretendiendo hacer y en cuánto tiempo lo realizaré? ¿A cuántos años me estoy enfocando? ¿A 1 año y medio, a 2 años, a 3 años, dependiendo la naturaleza del proyecto? Hablamos, por ejemplo, de un proyecto de concientización del uso del agua y de repente nos ponemos a analizar que a lo mejor mi población tiene un margen estadístico de unas 100,000 personas en la ciudad donde habito. Entonces quiere decir que para concientizar a 100,000 personas me va a costar trabajo, porque tengo que establecer 1,000 estrategias para poder llegar a 100 cabezas diferentes. Y sabemos que nosotros tenemos que delimitar que a lo mejor 100 cabezas piensan muy diferente y que habrá algunos que sean más fáciles de accesar o de que ustedes puedan decirles o hacerlos concientizar, pero va a haber otros que sean renuentes y que tienen que establecer diferentes estrategias o a lo mejor alguna de sus tareas que a lo mejor en su momento vayan a realizar, que sea una encuesta casa por casa, tendrían que delimitar en cuánto tiempo lo van a hacer, que eso también viene en una etapa de control. Bien, las metas es a dónde vamos a llegar, las metas son cuantificables y son medibles, es hacia dónde llegaré, cómo llegaré y cuánto tiempo ocuparé, ¿sí? Para saber realmente, y las metas están en constante movimiento. ¿Por qué? Una vez que ustedes tengan su objetivo general bien definido, va a haber un parteaguas de los objetivos específicos. Cuando ustedes cumplan con esos objetivos específicos, tendrán esas metas. Pero ¿por qué las metas son modificables o son medibles, cuantificables, pero también son temporales? Porque esas metas pueden ir cambiando, porque si ya cumplí la meta 1 y yo quiero aplicar otra meta, lo puedo hacer, porque a lo mejor mi objetivo general me está pidiendo una meta nueva. Entonces, yo puedo modificar esa meta o poner una nueva para poder solucionarla. Entonces, el proceso administrativo es un conjunto de pasos que se siguen para dar solución a un problema administrativo. Es un conjunto de pasos o etapas a seguir para la gestión de los recursos internos que abarcan el capital humano, tecnológico, financiero, como les comentaba. El segundo paso del proceso administrativo que viene en semana 2 es la organización. Es cómo me voy a organizar, qué recursos voy a emplear. Dice, el propósito principal de la organización es asignar objetivos específicos a cada actividad de la compañía. Actividades, tareas y recursos. Aquí es
qué actividades voy a hacer durante mi etapa de inicio del proyecto, durante mi etapa de desarrollo del proyecto y durante mi etapa final del proyecto o mi etapa de concreción. Es qué tareas voy a hacer. Si yo tengo, por ejemplo, que una actividad es realizar encuestas, mi tarea va a ser hacer encuestas casa por casa. Ah, ya quiere decir que ya tengo una actividad y tengo una tarea. Tengo una actividad y una subtarea y así consecuentemente para definir qué es lo que ustedes van a realizar y cuánto recurso financiero van a ocupar. Aquí, por ejemplo, les adelanto una parte de lo que es la semana 2. Cuando ustedes establezcan su actividad de tareas y recursos, siempre ha habido un poquito de confusión en la parte del proceso del financiero, porque a veces el hecho de pensar, decir o definir cuántos recursos voy a necesitar para poder pagar al capital humano, cuántos recursos voy a necesitar para poder solventar mis recursos materiales o mis recursos tecnológicos, a veces es difícil conocerlo. Entonces, algo que se sugiere, que se ha sugerido durante muchos módulos, es que ustedes no establezcan un monto económico, que por ejemplo puedan nada más escribir dentro de esa columna recursos económicos, puedan escribir recursos estimados, dinero, efectivo, donaciones, para que así se pueda saber que ustedes a través de eso es que van a adquirir el efectivo o lo monetario para poder pagar lo que son los recursos que están desempeñando para su proyecto. Porque a veces, por ejemplo, ha pasado de que establecen dentro de esa columna están recursos materiales, una computadora, una impresora, un escáner, mi recurso tecnológico, paquetería de software, tecnologías de gestión de proyectos, impresiones láser, internet, y establecen en recurso financiero 500 pesos. Entonces, desde ese punto te das cuenta que es incongruente que con 500 pesos vayas a comprar una computadora, con 500 pesos vayas a pagar el capital humano. Entonces tenemos que visualizar o tenemos que enfocarnos a que tenemos que solventar cada uno de esos recursos y cada uno de esos recursos son muy importantes para el proceso administrativo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, durante esa etapa nosotros no establecemos correctamente los recursos, el proyecto se vuelve no viable o el análisis de prefactibilidad me declina y me dice un número negativo, me va a indicar que el proyecto no puede continuar? Entonces, desde ese punto vamos a visualizar un proyecto que no está bien construido, que no es acorde. Entonces, acarreamos una problemática semana tras semana. Por eso es muy importante que si ustedes tienen dudas, tenemos abierto lo que es el foro de dudas académicas para poder establecerlas, para que ustedes las planteen y con todo gusto se les comparta y se les dé una retroalimentación ahí para que ustedes puedan hacer los trabajos de la manera más profesional posible. Otro punto es la dirección del proceso administrativo que viene en la semana 3, que es la dirección y control vienen en semana 3. Dirección y control se unen, que dice la dirección es considerada como una de las etapas dinámicas dentro del proceso administrativo, que es la división del trabajo. Durante esa semana ustedes lo que van a realizar es conocer, van a entablar o van a realizar qué perfiles de puesto son los que ustedes van a requerir para poder cumplir con su proyecto. Por ejemplo, retomamos el ejemplo de un proyecto de escasez de agua. Si a lo mejor yo estoy estableciendo un proyecto de escasez de agua, un recurso humano que yo requeriría, a lo mejor sea un biólogo, a lo mejor yo requeriría de un administrador. Eso ya es el perfil del puesto. Entonces ustedes van a determinar el perfil y adicional van a determinar sus características. A lo mejor yo quiero una persona que tenga 18 a 35 años, que sea proactivo, que tenga conocimientos en Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Y a ustedes ahí van a definir en qué etapas van a participar. Pero un recurso humano que es el más importante de este proyecto o de esta fase o de este módulo es el líder, director, encargado de proyecto, que son ustedes. Ustedes a su vez ya se van a delimitar, se van a nombrar como líderes de proyecto. Entonces es muy importante que lo vayamos visualizando de esa manera. Hola, buenas noches, Airali. Se acabó los primeros 30 minutos de la sesión. Me voy a desconectar de esta sesión y nos reconectamos con el mismo link, por favor, para darle continuidad a la otra siguiente media hora.